Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la videogrametría, en qué consiste este proceso, cuáles son las técnicas más empleadas y cómo han evolucionado en las últimas décadas. Comencemos. Muy buenas, Jimena. ¿Qué tal, Yai? ¿Cómo estás? Muy bien. Empieza otro capítulo de la segunda temporada. Este capítulo mucho más específico, mucho más técnico, sí, sobre la videogrametría, que es una palabrita un poco que ya tiene su dificultad de decirla y es dificultoso también el proceso. Y es un poquito de lo que vamos a hablar, que es como una evolución, digamos, de la fotogrametría, que es el capítulo anterior, ¿no? Exacto. Entonces un poco estamos aquí conectando un poco conceptos. También para los que no lo han escuchado antes, quizás el término lo han escuchado también como vídeo volumétrico. Y bueno, yo quisiera preguntarte, antes de empezar y meternos en materia, ¿no? ¿Cómo fue tu primera experiencia con vídeo volumétrico? Bueno, pues cuando yo estaba estudiando en la escuela animación 3D, me acuerdo de un pequeñito ejercicio que hicimos en clase, que además fue muy, muy divertido, porque había como un programa, no me acuerdo del programa que fue ni cómo lo hicimos, pero sé que utilizamos las cámaras Kinect, utilizamos una cámara o una o dos, ahora mismo no me acuerdo, estábamos en el estudio cerrado, todo bastante oscuro, ¿no? Y entonces las cámaras... no sé si utilizaban un sensor que nos permitía grabarnos mientras hacíamos un poco el chorra. Esto venía a que el caso práctico era para introducir movimientos de animaciones de personajes en un videojuego. Okay. Entonces lo que hacíamos era que nos cogíamos palos o cosas que encontrásemos por el estudio para hacer... Bueno, pues sí, para hacer peleas con dos personas o para hacer, por ejemplo, las acciones de atacar o defender o caerse o morir. Entonces estábamos ahí haciendo el chorra todo el rato, con las cámaras Kinect, y eso luego lo metimos en un programita que nos hacía pues una nube de puntos y una serie de procesos que ahora explicaremos cómo funcionan. Y era muy divertido. Y no solamente fue divertido el proceso de grabarnos a nosotros, sino el proceso de intentar que esa nube de puntos fuese... ligera por un lado, entiendo. No tanto en el problema, digamos, de peso del archivo ni de proceso del archivo, sino en el resultado. Porque hay algunas veces que el movimiento, digamos, si no era muy claro, no estaba bien grabado, que claro, nosotros éramos estudiantes, grabábamos así en plan de aquella manera, pues a lo mejor a lo mejor el movimiento de las piernas, en lugar de ir como para adelante, a lo mejor daba vueltas y o sea, ver esos vídeos era tronchante, te lo juro. O sea, yo me partía de risa en plan, ¿pero qué le pasa a ese muñeco que de repente tiene un brazo que hace así, que se mueve para todos los lados y qué locura. Muy loco, muy loco. Me acuerdo de ese proyecto bastante. Qué guay que hayas podido experimentarlo así desde Sí, a ver, muy joven. Fue una experimentación muy o sea, muy pequeñita, pero lo suficiente como para saber un poquito de qué va el tema. Claro. ¿Y cuál fue tu experiencia? Mi primera experiencia fue realmente como usuaria de tecnología VR, ¿no? Como espectadora. Y fue en un proyecto que se hizo dentro de la empresa donde estábamos. Lo interesante aquí fue que nosotros, la empresa se encargaba un poco de la integración de estos personajes grabados previamente en vídeo volumétrico dentro de un entorno virtual generado utilizando Unreal, ¿no? Y era una experiencia, de render en tiempo real, veías cómo estos personajes era una historia contada desde diferentes puntos de vista. Entonces estos personajes te contaban, esto era un accidente, entonces estaba el policía, la persona que había sido la víctima, la persona que había sido el victimario. Y entonces tenías estas perspectivas y los personajes te hablaban en primera persona, estaban grabados, eran gente tal cual grabada. Y fue muy interesante saber, porque esto me enteré hablando con el equipo que estaba como más involucrado en el proyecto, que esa grabación se hizo en uno de los primeros estudios que hubo en Estados Unidos de vídeo volumétrico, que era el estudio de Microsoft. Y era, en su momento, que estamos hablando cerca del 2017, 2018, el estudio quizás más avanzado
de ese entonces. Entonces, bueno, la verdad es que fue un poco un honor para la empresa el poder tocar ese material, poder integrarlo, poder probarlo, porque era de muy alta calidad. Pero la integración fue complicada, de hecho. Claro. Porque, bueno, hablamos de archivos bastante pesados, hablamos de que, bueno, había luego que pasar por toda la integración en Unreal, que fue un proceso complejo. A Rafa que qué setup suele utilizarse para hacer una captura volumétrica. Cuando hablamos como del setup estándar o el método tradicional, ¿cuál es ese? Entonces esto es lo que nos dice Rafa. Tradicionalmente la captura volumétrica se hace en estudios de captura volumétrica que requieren varias cámaras, normalmente puestas en, como digamos, en una especie de dome, ¿no? O sea, todas apuntando hacia adentro, hacia donde está la persona, ¿no? Viendo a la persona desde distintos puntos de vista, ¿no? Hay distintos tipos de tecnología. Pero en general requiere varias cámaras, luces profesionales, requiere al final tener alguien experto que sea capaz de calibrar esas cámaras, de recoger toda la información y luego pasarla a través de estos algoritmos de reconstrucción 3D que son los que luego te producen el contenido. Unido a este setup más genérico, vamos a escuchar un audio de Javier que nos intenta explicar cuáles son los estudios dónde se han hecho estas capturas de vídeo. En Europa principalmente hay en torno a unos 18 estudios que nosotros tengamos contemplados, pero más que estudios yo hablaría de tecnologías, ¿no? Pues por ejemplo tenemos tecnologías como la de 4D View, que tiene diferentes estudios por el planeta, junto con Microsoft, también tiene estudios en Estados Unidos, alguno en Europa, sobre todo Asia. En Latinoamérica todavía no tenemos visto ningún estudio que se encuentre allí. Y luego pues podríamos hablar de... Eso hablaría sobre todo, para mí son junto con Intel, que también anda por ahí, como los estudios más profesionales a nivel de estudio, porque luego hay otras soluciones que se podrían contemplar como vídeo volumétrico que nosotros, digamos, no es que no las consideremos vídeo volumétrico, pero sí que es diferente tecnología. No es un estudio 360, sino que lo que hacen es una realización de ese vídeo volumétrico de otra manera, pues como puede ser, por ejemplo, a través de un teléfono móvil. Justamente, y lo vamos a ver más adelante, la técnica que utiliza Rafa parte de allí, ¿no? De hecho, ahora, luego en los siguientes bloques escucharemos un poco más en detalle, pero bueno, ellos han descubierto la manera de generar vídeo volumétrico simplemente utilizando un móvil, lo cual, bueno, es una buena noticia, ¿no? Para los usuarios. Es mucho más versátil. Sí, más versátil. Para los usuarios en general es sencillo de usar. Con Javier nos comentó un poquito todo el setup desde que comienza un proyecto hasta que tenemos el resultado final de un producto realizado con videogrametría. Entonces, es curioso porque al principio él comenta que el proyecto no empieza grabando en absoluto. O sea, el proyecto empieza en cuéntame la idea, cuéntame el briefing y yo voy a hacer una especie de información de qué es lo que necesitas grabar, pero no solamente qué tipo de setup a nivel de grabación, sino que si cumples una serie de checklists, ellos comentaban una serie de problemáticas que ya sabemos que nos vamos a encontrar porque hemos hecho esto 10.000 veces y es en plan de, si llevas pantalones negros, por ejemplo, si el tema de las transparencias o el tema de objetos muy brillantes que rebotan mucho la luz, ¿no? Entonces, todas esas condicionantes va a ser un problema a la hora de grabar. Entonces, vamos a hacer un proceso de preproducción muy importante para cumplir ese checklist, ese listado de dificultades o de aspectos técnicos que tenemos que tener en cuenta. Y después vamos al estudio a grabar. Entonces, vamos a escuchar cuál es el proceso a partir de aquí. Es un proceso de captura, digámoslo, en tiempo real. Si la escena dura 1 minuto, lo que me va a costar por toma es grabarlo 1 minuto. Todas las cámaras se encuentran sincronizadas de tal manera que nosotros, al accionar el disparador de las cámaras, todas empiezan a grabar simultáneamente, con lo cual, pues lo dicho, si la acción dura 1 minuto, es 1 minuto de
de grabación. Luego sí que pues, nosotros tomamos varias tomas como referencia de cara a pues, si ha podido haber un error o se toman tantas tomas como sea necesario hasta que vemos que está la grabación en OK. Posteriormente a eso se realiza todo el volcado de esa información, es decir, en función del tipo de proyecto al que vaya a ir destinado, ya sea, si es por ejemplo un proyecto que se va a visualizar en un teléfono móvil, la carga de información, el peso de ese proyecto tiene que ser mucho menor que si es por ejemplo para cine o render en ese caso, ¿no? Entonces, es como que la nube de puntos, o sea, todo lo que han capturado se traduce a una nube de puntos, ¿no? Que eso se traduce a un poligonaje, pero digamos que ese volcado y digamos, administración de esa información tiene que ir, tiene que seguir ese checklist que han confirmado, ¿no? Uh-huh. Y una vez tenemos esa exportación, uh-huh, tenemos la creación de polígonos, ¿no? Vamos a escuchar cómo lo comenta él. Esa nube de puntos, como comentábamos antes, que se unen para conformar ese objeto, se une, como bien has dicho, en polígonos y luego nos da pues, tanto primero como un objeto 3D tradicional gris, que para el que trabaje en Blender o en Unity o en cualquier programa de diseño 3D lo conocerá de sobra. Al que no, le invito a que lo busque y lo vea, y así también igual le pica el gusanillo del 3D. Y luego pues lo que hacemos es asociar pues eso, esa textura a cada frame para que vaya con ella. Esto... Esta metodología de hacer, digamos, animación por videogrametría es muy interesante porque no solamente grabas movimientos que quizás sean complicados de realizar o aceleras mucho el proceso de los animadores, sino que además en función de las cámaras que utilices y las técnicas que utilices, pero proyectas la textura, ¿no? La ropa que lleva puesta, el color del pelo, todo lo que es aspectos de color, sí, lo proyectas en ese modelo 3D. De manera que no solamente tienes el modelo 3D creado, sin necesidad de modelarlo, lo tienes animado, sino que además tienes implementadas las texturas, que ya os digo, en función de la técnica puede ser más o menos con mayor o menor calidad. Pero digamos que lo tienes todo hecho de a una. Listo, no tienes que estar ahí con 20.000 procesos que se abriendo Vs, que si no sé qué. ¿Qué retos tenemos de cara al futuro? Es interesante porque, bueno, quisiéramos cerrar con este audio, ¿no? de Rafa, que nos cuenta un poco. Hay 3 cosas que hay que conseguir. La primera es que sea la mayor calidad posible, ¿no? Que sea indistinguible de la realidad. Y obviamente eso es imposible, pero poco a poco siempre va a ir mejorando. Igual que la cámara de nuestro teléfono cada vez mejora más, pues igual esto, año tras año, la calidad que se va a obtener tanto en los sistemas de profesionales como los sistemas móviles va a ser cada vez mejor. O sea, que esa progresión va a seguir continuando. Lo otro era hacerlo con el menor número de cámaras posibles, idealmente con una. Entonces eso ya lo hemos conseguido. Ya esa parte, pues bueno, obviamente también hay que seguir mejorando para las partes ocluidas y que sigue mejorando un poco la calidad, pero ya está conseguido, ¿no? Lo cual me doy por satisfecho. Y lo demás, el tercer punto era que se procesara, digamos, esta información y se consiguiera los modelos 3D lo más rápido posible, idealmente en tiempo real. Entonces, ahora mismo hay empresas que han optado por hacerlo a la mayor calidad posible, ¿no? Y entonces el tema del número de cámaras, pues tropecientas cámaras y tiempo de procesado, semanas. Luego tienes empresas como nosotros, donde hemos hecho una única cámara, ¿no? Y donde el tiempo de procesado son minutos y la calidad, pues, ¿no? Tiene su calidad para sus casos de uso. Y luego tienes empresas que han decidido hacerlo en tiempo real, ¿no? Y priorizar eso. Entonces da igual el número de cámaras o tienes un número de cámaras que es menor que el primer caso, pero mayor que una, ¿no? Y la calidad, pues de nuevo, vuelve a estar comprometida. Entonces, al final, en función de qué quieres priorizar, tienes que dejar unas cosas de lado u otras. Yo creo que en el futuro conseguiremos no tener que dejar de lado ninguna de las 3, ¿no? Y yo creo que está claro que eso va a ocurrir. Es emocionante, tengo ganas de ver cómo va a evolucionar la videogrametría. Sí, además me gusta mucho porque lo divide como en las 3 áreas, ¿no? Es en plan de, da igual qué técnica utilices, al fin y al cabo, ¿no? Es en plan, a qué casos de uso le vas a dar y vamos a ir por estos 3 vías, ¿no? Número de cámaras versus calidad versus rapidez. Y ahí, bueno, cada uno tira para evolucionar
a lo que más le convenga en función de su caso. Sí, a ver qué pasa. Así que nada, esto es el tema. Esperamos que hayáis aprendido un montón sobre videogrametría. Nosotras hemos aprendido un mogollón porque es un tema súper técnico que creemos que poca gente conoce y bueno, damos oportunidad a que la gente también experimente, que es muy divertido. Sí, que sería interesante. Yo creo que es una técnica a la que todavía se le puede sacar muchísimo. Sí. ¿Sabes? Así que yo animaría a la gente a probar, a experimentar. Sí. Muchas gracias por el capítulo. Gracias, Yai. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Hemos aprendido sobre el proceso de videogrametría, sus orígenes, técnicas y aplicaciones prácticas. Recuerda que subimos un capítulo quincenal y puedes escucharnos a través de Anchor, iVoox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y Apple Podcast. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Si crees en este proyecto y quieres apoyarnos para que siga creciendo, te invitamos a donarnos un café a través de nuestro perfil de Ko-fi. Puedes encontrarnos fácilmente como Metaversadas. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Agradecemos a nuestra community manager Victoria Tormo por darnos visibilidad en redes y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.